opción de poner la contraseña. Bueno, Cande, la próxima la haces vos porque yo no sé nada de... Ahí está. Ay, mira, puedo silenciar a todas. Re mala. ¿Cuántas éramos antes de irnos? No sé, Coti, porque yo no estaba desde la comp. 32 eran. Ah, bastante. ¿32? Sí. Sí. Bueno, igual faltan algunas compañeras. Gracias, Marta. Gracias. Coti, ¿el otro se guardó o no al final? Sí, sí. Lo que vamos a tener que hacer por ahí es... 2 videos. bueno, no sé, le voy a preguntar a Maciel, porque el que estaba grabando era él, pero nada, antes de cortar la reunión le dije si pasaba algo, si podíamos cambiar de aplicación, y me dijo que sí, que estaba todo bien. No, hola Marci, que preguntaba a Cande si se había grabado lo de Gypsy, porque teníamos miedo de perderlo Ah, todo. genial. Tengo un mensaje. ¿Alguien sabe cómo Abajo, poner el micrófono? claro, abajo a la izquierda te dice desactivar audio o activar el audio, o llamar a través del audio, que ahí vas a escuchar a Coti, y si no, bueno, activás el audio para vos. Claro, pero nosotros le hablamos y ya no escucha. ¡Ah, qué pelotuda! Ay, me retiro, chicos. A mí me salen audífonos, sí, es lo mismo. Laura, ¿te seguís riendo? Se trabó Coti. Es que estoy en el chat. Bueno, a ver. Ay, me equivoqué de grupo. Puse... Bueno, creo que ya estamos igual, porque recién pregunté si alguien no está pudiendo ingresar y nadie me respondió. No, hay 2 chicas que están queriendo entrar. Carola, ahí Carola entró. Ah, no tiene contraseña. Bueno, ¿qué hacen? Yo me voy a clase de seminario. Así que chau. Nada, rompiendo Chau, las Cande. bolas. Después veo la tuya. Después mírate el videíto. Sí, dale. Adiós.
Belén le está respondiendo todo con mayúsculas. Estoy de la compu, me olvidé de desactivarla, perdón. Para mí está gritando. Claro, le está gritando a todo Belén. ¿Me escuchan? ¡Sí! ¡Sí! ¡Al fin! ¿Me oyen? Fuerte y claro. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, ahí le pregunté Sí, se fueron un montón igual. Uy, es que estaba te medio oigo. para entrar. Bueno, falta una compañera que me dice que si puede entrar se suma. ¿Conspiran en nuestra contra? Sí, mal. Yo entré así nomás, sí, ¿qué onda? Yo apenas vos mandaste el link, entré enseguida. Buenísimo. Es que yo también entré y las veía, y veía sus bocas que se movían, pero no escuchaba nada. Encima te hablaban a vos. Ah, ¿ella le estaba contestando? Te hablaban y vos decías por el chat que no podías escuchar. Ay, ¿qué decían? ¿A mí? Sí, te explicaban cómo conectarte al audio, pero vos no podías escuchar. Oh, perdón, chicas. Bueno, arrancamos. Para que falta Gastón, Nati Morales. Nati Morales. Ahí se sumaron 2 chicas más. Encima queda re poquito. No se vayan porque queda re poquito. Y vamos a hablar de educación. ¿Poquito de qué? Que queda poquito de tutoría. O sea, queda el tema de educación nada más. Una musicalización. Marcel, ¿puedes tocar la guitarra mientras? Matecito. Nati Morales, ¿pudiste entrar a la reunión? Se me ¿Estás corta acá? la huevada esta. Hola. Ahí se está conectando alguien. Bueno, Nati no me responde en el grupo. ¿Alguien la conoce? Como para saber si está acá. ¿A quién? A esa chica que se llama Nati Morales, que está en el grupo, que estaba viendo si podía entrar. Ah, sí, es una de las compas. Sí, yo la conozco un poco, digamos. ¿Está acá? Pero no sé si está. Cualquier cosa esto queda grabado, ¿no? Sí. Bueno, vamos empezando. Bueno, terminando ya. Bien, hasta acá vimos, bueno, todo lo que es el contexto y estábamos en, bueno, ahora vamos a pasar a lo que es educación, ¿sí? La educación en la colonia.
habíamos hablado, como dijo Lau, de que la educación era, van a decir, como el reflejo de esta sociedad estratificada, jerarquizada, donde... Hay Apaguen sus micrófonos. hay un audio que está haciendo mucho eco y no entiendo nada. Yo la silencio a todas. si no. Re mal. Tenés que hablar ahí. Sí. Hola, ¿ahí me escuchan bien? Hola. Me sigo escuchando con eco igual. A ver, Los micrófonos que quedan prendidos son. ahí está. ¿Ahí me escuchan? Háganme algún gesto quienes tengan la cámara prendida. Bien. Entonces, bueno, decíamos que la educación... ay, ya me perdí lo que estaba diciendo, creo que empecé 3 veces con esto. Bueno, vamos de nuevo. Ahí se sumaron 2 compañeras nuevas. Ahí está. Bien, entonces estamos hablando de una sociedad jerarquizada donde el español, el hombre blanco español, iba a ser el que estaba arriba de esta pirámide social, ¿sí? Y justamente la educación también va a ser diferenciada según, bueno, la posición social de las personas en la colonia. Entonces vamos a tener, por un lado, lo que es la educación de los indios, ¿sí? Y por otro lado, la educación más aristocrática, que es a los hijos de los blancos, a los hijos de los españoles y a los criollos, ¿sí? Que habíamos dicho que eran los hijos de un español con alguien de América, ¿sí? Que habían nacido en América. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Entonces, vamos a hablar en primer lugar de la educación a los indios, ¿sí? Que eso lo van a encontrar en el texto de Charamonte, que se llama Jesuitas. ¿Y por qué se llama Jesuitas? Porque van a ser los jesuitas quienes empiecen a venir a América con la principal intención de educar, ¿sí? Educar al indio y obviamente a impartir la fe cristiana, ¿sí? Digamos, la educación era profundamente religiosa. Entonces, nosotros habíamos hablado antes de los encomenderos. ¿Se acuerdan que yo le dije, bueno, los adelantados o encomenderos? Sí, ¿Me podés volver a explicar sobre la educación que habías dicho? sí, habíamos dicho hasta acá que la educación iba a ser diferenciada según esta jerarquía social que habíamos hablado antes, y por un lado vamos a hablar de la educación de los indios, ¿sí? Y por otro lado vamos a hablar de la educación de los criollos y los hijos de los españoles. Bueno, ¿Sí? Ahí está bien diferenciada según la jerarquía social el tipo de educación que van a recibir. Entonces tenemos, en la educación de los indios estamos hablando de que a partir del 1550 más o menos, los jesuitas llegan a América, ¿sí? Vienen a América con la intención de educar a los indios, ¿sí? A estos pueblos originarios que estaban acá. Y acá tiene mucha importancia lo que veníamos hablando de los encomenderos. ¿Se acuerdan de los encomenderos? Bueno, que eran estas personas, los adelantados, los encomenderos, que habían conquistado las tierras y se habían quedado con algunas tierras, ¿sí? Pero también, como bien material casi, eran de ellos las personas que habitaban esa tierra, ¿sí? Esos indígenas que habitaban esas tierras que ellos conquistaban, a partir de ese momento se volvían casi esclavos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene a contrarrestar la educación de la mano de los jesuitas? Es la relación que había entre el encomendero y el indígena. ¿Por qué? Porque el indígena trabajaba
la fuerza justamente, ¿sí? Por obligación, ¿sí? A fuerza de espada, para ese encomendero. Entonces los jesuitas vienen para enseñarles, entre otras cosas, digo, la religión, pero además vienen a enseñarle al indio la importancia del trabajo, ¿sí? Le vienen a enseñar oficios, le vienen a enseñar artesanía, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. ¿Dónde enseñaban los jesuitas a los indígenas a ser dóciles, a ser buenos trabajadores, a hacer artesanías y todo esto que estoy nombrando? En un espacio que se denominó las reducciones jesuitas. Las reducciones eran, vamos a ponerlo como para entenderlo mejor, pero no eran escuelas, eran como escuelas, espacios ubicados que alejaban a los indígenas de los blancos, en donde los jesuitas impartían esta educación religiosa, los bautizaban, les enseñaban la doctrina cristiana, y sobre todo lo que querían hacer era, entre comillas, amansarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque teníamos indígenas que se resistían a trabajar y a esclavizarse, entonces vienen los jesuitas a tratar de enseñarle de otra forma la importancia del trabajo y además la religión. Dice el texto de Charamonti que buscaban persuadirlos y amansarlos, ¿sí? Vienen, digamos, con otra propuesta que seguía siendo violenta, porque lo que estaban haciendo era, bueno, encerrarlos en esas reducciones, imponerles, digamos, una religión, nada era, en ningún momento fue a voluntad de los indígenas, por eso digo, seguía siendo violento, pero con esta idea de que, bueno, ya no sea más a los golpes como lo hacían los encomenderos, ¿sí? Estamos hablando de la educación de los indígenas en las reducciones jesuitas. Además de esto que le enseñaban, los oficios, las artesanías, bueno, le enseñaban la disciplina y todo eso, también pensaron en la educación de los niños, no los niños y las niñas. Y lo que hicieron los jesuitas, a diferencia de todos los españoles antes de esto, es que se preocuparon por aprender la lengua del lugar en el que estaban, ¿sí? Entonces, se preocuparon por aprender el guaraní y enseñarles a escribir y a leer el guaraní a los niños, además de, a través de esta herramienta que es el lenguaje, enseñarles a, bueno, la doctrina cristiana, que era una de las cosas más importantes, ¿sí? Entonces, tenemos eso como educación de los indígenas, que está en el texto de Charamonti, que se llama Jesuitas, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Voy a silenciar los micrófonos de nuevo. ¿Alguna pregunta? Ahí activé los micrófonos. Bueno, seguimos entonces. Entonces habíamos dicho que a los indios, a los indígenas, se los educaban las reducciones, ¿sí? Y por otro lado, teníamos la educación de los blancos, de los hijos de los españoles y de los criollos, ¿sí? Digamos que por esto decíamos con Laura que era una educación aristocrática, porque a esta educación, que ahora la vamos a describir y vamos a ver de qué se trataba, a esta no accedían los pueblos originarios, digamos, los indios, como le llaman. Y lo que buscaba esta educación aristocrática era formar al buen cristiano, ¿sí? Bien, se educaba a esta aristocracia, a estos hijos de los españoles, a estos hijos de los criollos, en escuelas o en escuelas que eran habilitadas por los cabildos, pero no eran escuelas como las de ahora,
y ahora vamos a ver bien de qué se trataba, pero para que más o menos vayan teniendo una idea. Además que había maestros particulares, ¿sí? Que también educaban. Y lo que se puede ver en este momento es que había 3 niveles, ¿sí? De educación, o que se intentaba enseñar en 3 niveles distintos. El primer nivel que estaba, esto está en el texto de Probst, que lo dice Roxana, lo nombra en el ¿De cómo, teórico. Coti, perdón? Probst, ahí lo escribo. Bien, esto sería todo lo que es la educación del blanco, ¿sí? Que bueno, esto se va a educar en tres niveles distintos. El primer nivel es el de las primeras letras, ¿sí? Ahí se le va a enseñar a leer y a escribir. Esta educación estaba a cargo de lo que dijimos que era el clero secular, ¿sí? Que eran los curas. Principalmente iban a educar a leer y a escribir los curas, ¿sí? También los maestros particulares que habíamos nombrado que también impartían educación. Ahora, una vez que pasaban este primer nivel, que era de aprender a leer y a escribir, iban a pasar a un segundo nivel que se creía que era, no, que se creía no, que tenía la intención de ser preparatorio para el último nivel, que era el nivel superior, ¿sí? En este segundo nivel, que es el nivel preparatorio, quienes impartían esta educación eran principalmente los jesuitas, pero también otras órdenes religiosas que habían, como los franciscanos, por ejemplo, ¿sí? Que era otra orden religiosa. ¿Qué les enseñaban en este nivel preparatorio? Les enseñaban el griego, el latín y el castellano. Acuérdense que nosotros cuando hablamos de humanismo, cuando hablamos de la educación humanista, de la modernidad europea, habíamos hablado de que se le da mucha importancia a los clásicos, a los textos antiguos, y que el humanismo se encargó de estudiar el griego y el latín, que son las lenguas clásicas, para poder interpretar esos textos antiguos, que era lo que no había podido hacer la educación escolástica por ser pedante, ¿sí? Eso se lo acuerdan. Entonces fíjense cómo en América, como estamos en el mismo momento, también es importante esta idea de estudiar el griego, el latín, que era en el idioma en el que estaban escritos los textos antiguos, ¿sí? Entonces, en el nivel preparatorio se estudiaba entonces la gramática, que era el latín, el griego y el castellano. Bien, ahora, esto es importante para que ustedes lo sepan, lo anoten y después lo pongan en los parciales. En este periodo se crean distintos colegios y después la Universidad de Córdoba. Esto es muy importante. Entonces, colegios de nivel preparatorio tenemos el 1610 la creación del Colegio Máximo en Córdoba. En 1617 el Colegio San Ignacio. ¿Puedes repetir por qué era importante el periodo? ¿Cómo? Si puedes repetir por qué era importante este periodo. Bien, lo que digo es que es importante en este momento que ustedes anoten cuáles fueron los colegios de educación preparatoria que se crearon en este momento, ¿sí? Tenemos en 1610 el Colegio Máximo en la ciudad de Córdoba.
En 1617, el Colegio San Ignacio en Buenos Aires. Y en 1687, el Colegio Montserrat en Córdoba, que sigue existiendo hasta el día de hoy. ¿Sí? A esta hora yo, si quieren, lo anoto en el grupo, así no se lo pierden, pero igualmente están los textos, así que tampoco se vuelvan locos. Entonces, estamos hablando de un segundo nivel educativo, ¿sí? Que había en este momento, y la creación de estos 3 colegios, y fíjense que hay otros colegios, pero a nosotros lo que nos va a importar ahora es, bueno, qué estaba sucediendo en lo que hoy es Argentina, ¿sí? Después pasamos, una vez que los estudiantes pasaban a Perdón, ¿puedo agregar algo Sí, sí, sí. para que las chicas anoten de los colegios? Sí. Bueno, en 1610 que se crea el Colegio Máximo en Córdoba, como dijiste, era para el noviciado, para aquellos que vivían lejos de Córdoba y eran estudios preparatorios, por si quieren anotarlo como dato. Luego, el Colegio San Ignacio, que también era estudios preparatorios, y el último que dijo Coti, el de Montserrat, se cursaba latinidad para ingresar a la universidad después. Quería aportar eso, para que lo anoten si quieren. Buenísimo, Lau, gracias. No, de nada. Bien, y después, una vez que pasaban, estamos hablando únicamente de los varones, ¿sí? Las mujeres no estaban pensadas en esta educación colonial. Una vez que pasaban estos estudios preparatorios, sí pasaban a la educación superior, ¿sí? Y acá lo que tenemos es, en 1613, la creación de la Universidad de Córdoba, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué se podía estudiar? ¿Qué carreras se podían estudiar en este momento? Teología, medicina y derecho, ¿sí? Ahí en el teórico, Roxana, bueno, va a explicar esto y va a decir que había 3 tipos de títulos a los que se podía acceder, o sea, uno se podía egresar de 3 cosas distintas. De bachiller para ser profesor, de licenciado o de doctor. ¿Sí? Esos eran los 3 tipos de títulos. Bien, ahí ya queda muy poco tiempo, pero hasta acá llega los temas del teórico que subieron hasta ahora. Así que eso sería todo por hoy. ¿Algo más para agregar, Lau? Coti, yo tengo una duda. Escuchemos las dudas mejor. Sí. Lo que eran las reducciones. Sí. ¿Quiénes pertenecían? O sea, ¿quiénes podían? A las reducciones solamente solamente iban los indígenas, ¿sí? Era la educación del indio. Ah, está bien. Eran como, a ver si te puedo dar un ejemplo. Eran como carpitas que armaban los jesuitas lejos de los españoles, por esto mismo de que no quería que se mezclen los blancos con los esclavos. Entonces eran como que ellos iban formando carpas, tiendas, como dice Coti, no habían escuelas aún para ellos. Entonces esas habían grandes estructuras que en el teórico le muestran las fotos que están buenas y todavía incluso hay ruinas de eso. Pero sí es así, como dice Lau. Claro, eso se llama reducciones. Nosotros ahora le llamamos carpa. Ellos armaban algo para darle clases ahí a los indígenas, alejados de los españoles, para que no se mezclen. Claro, entre los indígenas igual, cualquier indígena, a eso, porque está la de la encomienda también, ¿no? O sea, que algunos o sea, yo lo que voy es, todos los indígenas o por ahí los mestizos o como No, que todos también los indígenas. Ah, Los está. indígenas. Está. Eso era entonces. Gracias. De nada.
Chicas, hasta acá ¿Algo entra más? lo parcial, ¿no hay ¿Cómo? más? Si hasta acá entra lo del parcial o sigue habiendo más material. No vi no sé qué entran, qué unidades entran. ¿Qué dijo la 1 profe? y 2, Coti. Ah, no, entonces Falta. queda una unidad entera todavía. Ah, sí, O sea, falta terminar esto, que viene después toda la parte la segunda parte de lo que es la colonia, que viene con el reinado de los Borbones, que ahí vamos a ver un montón de reformas, y después no me acuerdo cuál es la unidad 2, no sé con qué seguirán. Porque Claro, y ahí también entra el virreinato, ahí entra cómo conquistan acá América, y también falta el siglo XVIII, porque hasta ahora todo lo que vimos fue siglo XV, XVI y XVII. Y la segunda unidad ya empieza con el siglo XVIII, que es la Ilustración. También un Eso iba a poquito sea, decir de que claro. la unidad 2 es el siglo XVIII, habían dicho. claro. Quedaría Entonces y quedaría lo que pasó acá. ahí vamos a ver todo lo que yo les dije de las revoluciones en Europa, y ahí es el surgimiento del sistema educativo que yo les hablaba. Todo lo que pasa en el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración, pero son todos movimientos filosóficos de Europa, y vamos a ver cómo eso influye en las políticas que se estaban llevando en América. Hasta Claro. ahora es esto. ¿Vamos bien, chicas? Porque Bueno. esto sería en América en general, pero ahora, después de esto, va a venir la parte en que vienen a conquistar acá, que sería el virreinato del Río de la Plata, explicarles ahí cómo llegaron acá, y ahí sí, ver cómo se dio la educación acá, el contexto social y económico acá ya directamente. Porque ahora Coti habló de América, pero en general de América. Ahora en la segunda Claro, hasta parte ahora llegamos igual a Córdoba y Buenos Aires ya, ¿eh? Ah, Ya claro, hablamos con del las Colegio San escuelas. Ignacio de Buenos Aires y de Córdoba. Claro. Bien. Y entonces faltaría ese poquito y el siglo XVIII, creo que hasta ahí es la unidad 2. Creo, hay que ver este año cómo lo van a hacer. ¿Hasta dónde? ¿Alguna consulta más? Bueno, chicas, avancen con la lectura, lean todo lo que puedan, lean todo lo que puedan, todo lo que está en la bibliografía, vayan haciendo sus resúmenes, y cualquier duda que tengan me hablan a mí o a Laura o en el grupo, Sí, y bueno, vamos resolviendo las dudas puntuales. Coti, ¿podés repetir antes de cortar rapidito los años de los colegios preparatorios? 1610, el Sí, Colegio el colegio Máximo máximo. en Córdoba. Ah, algo, perdón, menos mal que me hiciste volver. Todos estos colegios eran colegios jesuitas, ¿sí? Entonces acuérdense de lo que estábamos hablando, por ejemplo, de la Ratio Studiorum. ¿Se acuerdan de ese plan de estudio? Que era un momento donde los jesuitas estaban haciendo un montón de colegios, donde pusieron un plan de estudio, ¿sí? Bueno, es el mismo contexto, ¿sí? Los jesuitas en América también pusieron colegios, el Colegio Máximo de 1610, el Colegio San Ignacio de 1617 y el Colegio Montserrat de 1687. Ahí lo pongo en el grupo. Gracias. Bien. Bueno, chicas, eso, avancen con las lecturas y cualquier cosa nos escriben si tienen alguna duda, lo que sea. Gracias, chicas. Muchas Besitos, gracias. cuídense. Chau, chau. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, gracias.